Pues muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestra tercera sesión precisamente de nuestra maestría en la que estamos de manera presencial. Y pues bueno, saludo también a los que lo están viendo en video, precisamente para que no se pierdan los detalles de esta, que va a ser una excelente clase magistral, se los aseguro. Voy a permitirme presentar al ingeniero que nos acompaña el día de hoy, que nos va a compartir su conocimiento al respecto precisamente relacionado con liderazgo y desarrollo sostenible. Es el ingeniero Mauricio. Él es socio director de ALO Impact Solutions, una consultora boutique enfocada en sostenibilidad y management consulting. Cuenta con 10 años de experiencia ayudando a empresas a integrar la gestión de recursos naturales, la sostenibilidad dentro de sus estrategias de negocio. Él ha sido líder de proyectos en administración del agua, soluciones basadas en la naturaleza, en análisis de riesgos, en descarbonización para empresas multinacionales en diversas industrias y previamente fue Project Manager y consultor de sostenibilidad en SWCA Environmental Consultants, donde desarrolló metodologías y soluciones para fortalecer la resiliencia y la gestión de recursos naturales en grandes portafolios corporativos. Antes de su carrera en consultoría, el ingeniero trabajó en PepsiCo, liderando iniciativas de eficiencia operativa, de reformulación de productos, automatización e industria 4.0 en plantas de manufactura. El ingeniero Mauricio es IBT, ingeniero en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con formación especializada en sostenibilidad y negocios por el MIT. Le doy la bienvenida, te agradezco muchísimo el tiempo y adelante, ingeniero, con tu plática. Muchas gracias. Hola a todos y gracias Adrián por, por la invitación, por la oportunidad de estar en esta llamada y por permitirme compartirles un poquito de mi experiencia. Em, antes que empezar, antes de empezar me gustaría decirles que es posible que lo que les platique no vaya a ser muy kosher, muy correcto. A lo mejor Adrián, María Virgilia van a pensar que pues, es posible que algún tema vaya un poco en contra o sea contraintuitivo de lo que normalmente platican. Lo que les voy a presentar es muy mi opinión, muy poco académica y mi forma de ver las cosas que he ido desarrollando con mi experiencia. Muy desde el punto de vista de la industria privada. Así que, si me dan un segundo, voy a compartir mi pantalla. Ahí ya la pueden ver. Ahí se observa. Perfecto. Em, si bien en términos generales el objetivo de la sostenibilidad es el mismo, el lente con el que la industria aborda la sostenibilidad puede llegar a ser puede llegar a verse muy diferente en entornos de desarrollo urbano, a nivel nacional o de sociedad. Así que arranquemos muy rápidamente y aparte del bio que compartió Adrián, soy Mauricio, soy regio, nacido y crecido en Monterrey. Tengo 33 años, estoy casado, tengo un bebito de 11 meses. Como mencionó Adrián, soy socio director de ALO Impact Solutions. Me gustaría platicarles un poco de ALO para explicarles el contexto que tengo y cómo abordamos la resiliencia de los negocios. Sin hacer mucho comercial, ALO es una consultora boutique, Sostenibilidad Management Consulting. Básicamente ayudamos a las empresas a integrar la sostenibilidad en sus estrategias y en sus operaciones. Principalmente estamos enfocados en traducir los retos ambientales y sociales en decisiones de negocio. Trabajamos mucho con los sectores de food and beverage y de consumer packaged goods. En, en ALO ejecutamos proyectos diversos, pero en general caen como en estas cuatro categorías. Hacemos assessments, diseñamos estrategia, hacemos planeación y diseñamos e implementamos soluciones. Todo siempre en pro de fortalecer la resiliencia de negocio y de generar valor tanto para el negocio como para las comunidades y los ecosistemas en donde estos negocios operan. Los proyectos principales con los que trabajamos son temas de estrategia general de sostenibilidad.
temas de agua, naturaleza y biodiversidad, cambio climático, carbón, circularidad, temas de seguridad, salud y medio ambiente, temas sociales y cumplimiento normativo que se puede ver across cualquiera de estas áreas. Algunos ejemplos de proyectos y de servicios que ofrecemos son análisis de riesgos, planeaciones estratégicas, desarrollamos business cases, implementamos iniciativas específicas a temas relacionados como descarbonización, como soluciones basadas en la naturaleza, como temas de circularidad. Trabajamos temas de proyectos de acción colectiva, entre otros. Em, Ahora sí, entremos en tema. Estoy seguro que muchos han escuchado alguno de estos términos. Sustainability, ESG, Corporate Social Responsibility, Net Zero, Water Positive, Nature Positive, Carbon Negative, Materiality, Triple Bottom Line, entre otros. Hace aproximadamente como 2 años, la sostenibilidad estaba viviendo un auge. Estaban todos estos términos, existían muchos frameworks de reporteo, y todas las empresas estaban a diestra y siniestra haciendo compromisos de llegar a net zero, de tener 100% de diversidad, equidad e inclusión, de tener 100% de sus materiales reciclados, de muchas cosas. Hace aproximadamente un año, año y medio, esta burbuja de la sostenibilidad se rompió. Pudo haber sido temas de geopolíticos, diferentes líderes internacionales, amenazas de recesiones y también pudo haber sido la complejidad absurda a la que llegó este mundo de sostenibilidad corporativa. Pero se vio como muchísimas empresas que habían hecho todos estos compromisos, calladitas, empezaron a bajarlos y hacerse para atrás. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Lo que sí es seguro es que la sostenibilidad en la industria privada está pasando por una recalibración. Dejando atrás el romanticismo, a las empresas no les importan los reportes de sostenibilidad ni las campañas de reciclaje. A la empresa lo que le importa es a reducir sus costos, a mitigar sus riesgos y a tener una licencia para operar. Sí, sí es posible que haya una empresa cuyo modelo de negocio esté perfectamente embebido en sostenibilidad, ahorita lo platicamos, pero la gran y vasta mayoría tienen este mindset. Entonces, en este contexto, ¿qué significa sostenibilidad? Aventando números, el 85% de los esfuerzos y realmente de las personas en una empresa van a estar enfocados en temas operativos. Mejoras de eficiencia, cumplimiento normativo, reducción de desperdicios, reducir costos. Un ejemplo perfecto, muchísimas empresas tienen sus presupuestos anuales y tienen sus planes de venta y esto está perfecto. Estos temas son en su mayoría internos y tienen que ver con hoy, con qué vamos a hacer este año, con qué vamos a hacer en la inmediatez. También hay aspectos que son externos a la empresa y hay aspectos que tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que la empresa está teniendo hoy en la comunidad? ¿Cómo vamos a planear la formulación de nuestros productos considerando las tendencias de salud de nuestros consumidores? Por ejemplo, con la llegada de fármacos como Ozempic, como Wegovy, los consumidores están buscando porciones diferentes, que tengan cargas nutricionales diferentes. Entonces, ¿esta tendencia es algo que deberíamos de seguir, sí o no? Esto es solo por decir un ejemplo. Otro ejemplo, ¿cómo nos van a afectar los riesgos climáticos en nuestra operación? ¿Vamos a poder seguir operando nuestra planta de manufactura si no tenemos agua en la región? Piensen en cuántas empresas tienen eh, planes a 10, 15 o 20 años. En este sentido, la sostenibilidad significa integrar este pensamiento a largo plazo y de systems thinking en todas las funciones de negocio, hasta que se vuelva la forma en la que se opera. En otras palabras, el rol de aquellos que hacen sostenibilidad es volverse obsoletos. Hay un concepto que me gusta mucho, es el Sustainability Journey, que te dice cómo van madurando las organizaciones, desde ser non-compliant a hacer solo lo que la ley te pide, a enfocarse más en temas de eficiencia, a volverse más un poco proactivos en su estrategia, a integrar conceptos de sostenibilidad en sus operaciones, a ser realmente purpose-driven.
y que la sostenibilidad esté completamente embebida en su negocio. Em, Como les comentaba, sí existen ejemplos de estas empresas que son purpose driven. Patagonia es el ejemplo perfecto, que podrían considerarse que están como hasta la derecha de este camino. Son pocos. Realmente lo que nos interesa es aprender de estos, pero ayudar a quienes están más a la izquierda, que son la mayoría que van empezando con sus journeys en sostenibilidad. Más que pensar en escalones, en peldaños y en cómo clasificar esta empresa o la otra o alguna como caracterización técnica, la idea es este concepto de Sustainability Journey como un gradiente en el que todas las empresas se van moviendo y van madurando. Ahora, dependiendo de en dónde estén en su journey, las empresas son los retos a los que se enfrentan. Por ejemplo, empresas que están en etapas más tempranas de este journey tienen muy poca información de los impactos que tienen a nivel ambiental o en temas sociales. Empresas que van un poco más maduras tienen ese buen entendimiento, sin embargo, están en proceso de llegar a los resultados a los que quieren internamente. Las empresas que están ya mucho más maduras tienen esos buenos resultados, tienen un buen entendimiento y están trabajando con sus cadenas de valor, con las comunidades, con sus consumidores, con sus clientes, con empleados, etcétera. Últimamente, este Sustainability Journey, para que lo que nos sirve es para tener un norte de hacia dónde quiere uno moverse como organización. Se puede ver muy diferente, pero más o menos es el que nos da la idea de cómo deberíamos estar considerando estos temas de sostenibilidad. Ahora bien, en la mente del colectivo, sostenibilidad está muy asociada con arbolitos, con amor y paz, con reciclaje, con abrazos. Pensemos en esta empresa de manufactura que está en los inicios de su journey, que sufrió una sequía aquí en Monterrey en 2022 y que se quedaron meses sin poder operar su planta. Y luego, en el año pasado, digamos que tenían una planta en Ciudad de México. Les pasó lo mismo en 2025. Esta empresa no sabe si les puede volver a pasar o qué hacer si les pasa, no sabe ni por dónde empezar. Eso se llama sostenibilidad. Y cada vez más esto se apellida Business Continuity. Sostenibilidad al final del día es cómo te sostienes en el largo plazo. ¿Cuáles son esos issues o esos riesgos que tú tienes que asegurar abordar para mantener tu negocio en el tiempo? Entonces, un elemento muy, muy crítico para esto es la gestión de los riesgos ambientales, sociales, regulatorios, internos, de todo tipo. El análisis de riesgos es una muy buena herramienta que le permite a las empresas priorizar estos temas que les son más relevantes y a definir cuáles son las acciones que tienen que hacer para mitigar o para adaptarse a ellos. Es el, yo creo que es el primer paso que las organizaciones pueden tomar para fortalecer su resiliencia, para proteger su licencia para operar y generar el valor en el largo plazo para todos sus stakeholders. Y este tema de los stakeholders es bastante importante. Los stakeholders de una empresa incluyen empleados, incluyen la cadena de valor, clientes, consumidores, comunidades, los ecosistemas de los que dependen. Entonces, este tema es, como les comentaba, aquello del systems thinking es no nada más a mis shareholders, no nada más es a quién es el dueño del negocio, sino también quiénes son todos los que están en la mesa que son afectados, impactados o beneficiados por las operaciones, por las actividades de este negocio. En general, ¿qué es un riesgo? Sin ponernos muy técnicos, es la posibilidad de un daño, de un impacto, de un evento negativo. Para una empresa, un riesgo se traduce en dinero. Eventualmente los riesgos se pueden convertir en costos operativos, en interrupciones, en pérdidas de productividad, en inversiones que tienes que hacer que no estaban planificadas, etcétera. Y estos riesgos pueden ser escasez de recursos, temas de impactos por cambio climático, cambios regulatorios, presiones crecientes por stakeholders, cambios en tendencias de consumo, etcétera. Así que si seguimos con este ejemplo de esta empresa que no tiene idea de dónde empezar en sus temas de agua, veamos un ejemplo puntual de cómo realizaríamos un análisis de riesgos hídricos para determinar las prioridades. Ahora, este ejemplo, si bien las ubicaciones de estas plantas de esta compañía que vamos a ver son inventadas, los riesgos
mapeados son muy reales para esas ubicaciones. Vamos a hacer como si fuéramos a presentar un proyecto a un cliente, a una empresa. Comenzamos con el propósito, que básicamente va a ser revisar este Water Risk Assessment para la empresa. Vamos a revisar los resultados, vamos a discutir cuáles son las recomendaciones para siguientes pasos. Entonces veamos el proceso, la metodología, veamos cuáles fueron los takeaways de este proceso y qué recomendamos para el siguiente paso. Entonces, algunos outcomes que estábamos buscando de este proyecto es, un número uno, desarrollar un proceso para hacer este screening de riesgos de agua año con año. Número dos, entender cuáles son los riesgos de agua el día de hoy para la empresa. Y número tres, entender la relación entre este análisis que estamos haciendo y la estrategia de resiliencia de la compañía y de cómo vamos a hacer qué tenemos que hacer en este largo plazo. Veamos un poco el proceso y la metodología que sigue. En general, este Water Risk Assessment implica utilizar información geoespacial, fuentes públicas de información, para hacer un screening de riesgos que están relacionados al agua para las operaciones de una empresa. Pensemos en una empresa que tiene, no sé, 30, 40, 50 plantas, pensamos que todas están en México y por, por la ubicación en donde están, van a ser sujetas a diferentes riesgos. También cada una de las plantas, digamos que, bueno, cada una de las ubicaciones, digamos que unos van a ser plantas, otros van a ser almacenes, otros van a ser oficinas. Al tener un impacto por estos temas de riesgo de agua, van a ser diferentes los impactos que puedan tener. Ahorita vamos a ver un poco más el detalle. El proceso que seguiríamos para crear esta metodología, digamos, hay que definir cuáles son nuestros supuestos, hay que diseñar una metodología para el assessment, vamos a hacer este screening de los riesgos y al final tenemos nuestros siguientes pasos, que son cómo le hacemos para mitigar, cómo le hacemos para adaptar y qué es aquello que tenemos que comunicar y reportar. Específicamente para la metodología, digamos que después de haber trabajado con el cliente se definieron estos indicadores que tienen que ver con riesgo hídrico. Estrés hídrico, water depletion, variabilidad interanual, variabilidad entre temporadas, riesgos de inundaciones eh, por ríos o costeras, temas de sequía, que son riesgos físicos, temas de cantidad de agua. Temas de calidad de agua pueden ser temas de aguas residuales que no han sido tratadas, de eutrofización, potencial de eutrofización, y también hay temas de regulaciones y reputacionales que tienen que ver con agua, o sea, falta de agua para tomar y temas de reputacionales y falta de sanitización. Entonces, digamos, definimos este abanico de indicadores que se iban a medir. ¿Cómo vamos a medir cada uno? Y si son todos tan diferentes, ¿cómo le vamos a hacer para tener como una visión un poco planchada e identificar nuestras prioridades? Aquí es en donde viene un poco el tema del risk management. Esta fórmula la pueden ver es muy típica en risk management para cualquier industria. El riesgo es la probabilidad por la magnitud. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan probable es que se manifieste un riesgo por qué tanto impacto voy a tener si se manifiesta ese riesgo? Entonces, la forma en la que lo vemos es, digamos, de un 0 a un 5, very low, low, medium, high, very high. Y eso tiene que ver con la ubicación de las operaciones. Entonces, por ejemplo, si estoy aquí o si estoy en Monterrey, si estoy en Saltillo, si estoy en Ciudad de México, voy a tener una probabilidad diferente de tener alguno de estos riesgos. Por el otro lado está la magnitud. Digamos que lo vamos a medir igual del 0 al 5, very low, low, medium, high, very high. Esta va a tener que ver más con el indicador y cómo me va a impactar en mi operación. Si fuéramos a pensar eh, por ejemplo, una sequía le va a impactar a un viñedo muy diferente que una inundación le va a impactar a un almacén. Tenemos que tener la sensibilidad de, ok, va a haber hay un tema de probabilidad que le puede impactar por la ubicación, pero también el tipo de operación y tipo en mi negocio se va a materializar diferente ese impacto. Entonces,
Digamos, se obtiene la información de estas bases de datos públicas. En la parte de magnitud, nosotros definimos cómo los indicadores nos podrían estar impactando a cada tipo de operación y como tenemos un máximo y queremos hacerlo algo como muy sencillo, del 0 al 100, si tenemos un máximo del 5 y 5 por 5, 25, lo dimos todo entre este valor. Entonces, tenemos ya una escala del 0 al 100 para cada uno de estos indicadores que nos va a permitir tener una visión como más clara y más planchada, aun cuando hay diferencias entre los indicadores. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto le importa a la empresa? Estos scores de risk pueden ayudar a entender cuáles son las vulnerabilidades inmediatas que tiene la empresa y a partir de eso preparar estrategias para mitigarlos. Ahora, digamos, esta fue la metodología, digamos que cada uno de estos indicadores, no sé si son 13, 15, 16, se evaluó y el riesgo se compone de su probabilidad y su magnitud, se evaluó para cada una de las 30, 40 ubicaciones que tenemos en la planta. ¿Cómo se ve eso entonces? ¿Y cómo lo vamos a tratar de visualizar? Porque es un mundo de información. Número uno, digamos, tenemos nuestro abanico de riesgos y el takeaway número uno es que hay riesgos de water stress, de water depletion y de drought risk. Y ahorita vemos qué es cada uno. ¿Cómo se ven estos? Water stress, water depletion y drought risk tienen más del 30% a nivel empresa. Y uno como empresa puede definir, yo sabes que a nivel, a nivel total, para mí arriba de 20% es demasiado alto. Para mí arriba de 30, 40, 50%. En este caso definimos que iba a ser un 30%. Ahora, cada uno de esos indicadores tiene sus implicaciones y son diferentes. Temas de water stress es la diferencia entre la demanda y la oferta de agua. La demanda, y no se refiere a la demanda que tiene la empresa sobre los recursos naturales, se refiere a la demanda que existe en la ubicación en donde está la empresa. Entonces es la comparación entre la demanda de la población total, incluyendo agricultura, población, industria, versus la recarga natural que existe. Número uno, número uno. Número dos, water depletion, el agua que se está sacando de la cuenca, de la ubicación en donde estamos, que no se está regresando por cualquier razón, porque hay un sobreconsumo, porque hay transferencias entre las cuencas, etcétera. Y número tres, el riesgo de sequías, que las sequías son estos eventos eh, prolongados en donde no hay agua, y se reduce la oferta. Entonces, tenemos estos tres riesgos identificados para la empresa a nivel total, a nivel compañía, no a nivel una ubicación, a nivel total. Imaginen de estas, digamos que eran, no sé, 40 ubicaciones. Si estamos teniendo estos tres riesgos altos para toda la compañía, significa que tiene que haber algunas ubicaciones que tienen altísimo y algunas que tienen un poco más bajo. Entonces, número uno, el takeaway es, tenemos que hacer algo respecto a estos tres indicadores a nivel empresa. El takeaway, eh, ¿y qué significan estos tres riesgos al final? Que la empresa pudiera llegar a no poder continuar operando por la falta de agua. Y eso se puede ver como si tengo una sequía, pues a lo mejor tengo 1 o 2 meses de operación. Si tengo estrés hídrico, si tengo water depletion, eso se puede ver como ya no puedo operar en mi planta, porque va a ser demasiado costoso estar trayendo pipas desde otra ciudad, desde otra cuenca, desde otra fuente de agua, porque yo nunca consideré estos aspectos al momento de definir mi ubicación. Ahora, ese fue el takeaway número uno. El takeaway número dos es, ya vimos a nivel compañía, ahora veamos riesgos específicos. Digamos que tenemos todos estos estados, se hizo el barrido para todos estos riesgos y tenemos 28 ubicaciones en donde hay ciertos riesgos que están altos, arriba de 30, arriba de 40%, etcétera. Entonces, estos riesgos, ¿cómo los vemos? Ya vimos que había water stress y water depletion. Ya vimos, ahora, perdón, water stress y water depletion podemos terminar con stranded assets, que básicamente son estos, eh, el no poder operar mi planta porque ya no tengo agua, entonces ya es todos esos activos perdidos. Número dos,
tenemos riesgos de inundación por ríos. Nuestra infraestructura puede llegar a verse dañada de alguna forma. Tenemos riesgos de sequías, puede haber una disrupción en operaciones. Y al final eso es algo súper monetizable. O sea, todos estos puntos son algo súper monetizable porque puedes saber cuánto estás perdiendo en un activo, cuánto estás perdiendo por dejar de producir 2 meses, cuánto pudieras llegar a perder si se te destruye una planta, una línea de producción, etcétera. Y el último, potencial de eutrofización, que eso tiene que ver mucho con incrementos en costos porque vas a tener que tratar más tus aguas. Ahora, como siguientes pasos, digamos que ya vimos que teníamos riesgos por water stress, water depletion y drought risk a nivel compañía y tenemos ciertas ubicaciones específicas que tienen ciertos riesgos que hay que abordar. Habría que pensar cómo vamos a hacer para, número uno, validar estos riesgos, porque hicimos un assessment, digamos, a 30,000 pies de altura, pero también cómo vamos a buscar mitigar y adaptarnos a estos riesgos. Entonces, la recomendación aquí sería, número uno, hay que validar, hay que priorizar. Entonces, ya tenemos una buena visión de en dónde pueden estar los mayores riesgos. Vamos a piso y vamos a validar, tanto con los líderes de las operaciones como también con información local y busquemos entender cuál de estos es prioritario para el negocio. Y aquí es en donde entra un poquito tema de, si estamos hablando de manufactura, de volúmenes de producción, etcétera, y entonces eso nos puede dar un buen indicio de en dónde realmente queremos estar trabajando. Número dos, ya definimos cuáles son nuestras prioridades. eh, Tenemos que definir algunos targets. ¿Cómo vamos a definir esos targets? Eh, Depende de los objetivos que nos queramos poner. ¿Queremos mitigar completamente estos riesgos? ¿Queremos hacer algún tema de balanceo del agua que yo estoy sacando? Entonces, algo que le meto, voy a trabajar algún tema de eficiencia, etcétera. Existen allá afuera muchos frameworks que pueden ser útiles, que uno puede tomar como para implementar y que te ayudan a hacer estas alineaciones. Número tres, ahora sí es desarrollar estas estrategias de mitigación o de adaptación. Eh, puede, puede ser proyectos de collective action, que básicamente es este concepto de decir, yo estoy sufriendo yo estoy sufriendo por estos temas de seguridad hídrica, tú también, tú también, tú también. Vamos a juntarnos en la mesa, vamos a platicar, estemos de acuerdo en cuál es el problema, pongámonos de acuerdo en cuál es la solución, pongamos los recursos y a partir de ahí tengamos mayor impacto. Soluciones basadas en la naturaleza, que son algunos proyectos que se pueden hacer. El más típico es una reforestación, digamos. Ese tipo de proyectos no solo ayudan a reverdecer áreas, a ayudar a temas de islas de calor, sino también ayudan a la infiltración de agua a los mantos acuíferos. Proyectos de replenishment, que son estos que les comentaba de balanceo de agua, el agua que tú sacas es el agua que regresas de cierta forma. Temas de eficiencia. Ahora, para trabajar temas de sequía, a lo mejor tenemos que considerar mayor almacenamiento de agua, sistemas de reuso, algún tema de contingencia de proveeduría alterna. Para inundaciones, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que revisar en nuestra infraestructura que tenemos que reforzar? ¿O cómo mejoramos nuestro alcantarillado para asegurar que a nosotros no nos pegue? Y tema de eutrofización, asegurar tener un buen tratamiento de aguas o tener un control del runoff. Y disculpen, soy bastante pocho, entonces a veces tiendo a perder algunas palabras por ahí en español. Ya que se diseñaron estas estrategias, como a grosso modo, hay que sí tener muy claro cómo vamos a buscar implementarlas en el plan de negocio. ¿Para qué? Y es el tema que comentaba, que asegurar que esto se vuelva parte del negocio, parte del día a día y que esté en todas las funciones. No que la persona responsable de sostenibilidad es la que lleva toda esta agenda y todo lo demás todo el mundo hace lo demás, sino que esta persona de sostenibilidad se asegure que la operación tenga un tema, que el equipo de abastecimientos tenga un tema claro de proveeduría alterna, que el equipo de finanzas haya proyectado lo que se tiene que invertir, que el equipo de legal, de hechas, de normatividad, tenga como bastante claro qué es lo que pudiera llegar a suceder, qué es lo que hay que hacer, etcétera, 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 de operaciones, cómo debe estar
trabajando cuál es la nueva forma, cuáles van a ser las nuevas metas, etcétera. Entonces, ya tengo estas nuevas estrategias, ¿quién, quiénes son los stakeholders internos con los que tengo que llegar a implementar para asegurar que cada quien esté cumpliendo con su parte y esto no sea un silo? Porque un tema muy fuerte en sostenibilidad son los silos, que básicamente es operar en un vacío o trabajar en un vacío, mientras que la persona de IT está por un lado, la persona de legal está haciendo lo suyo. Y por último, asegurar, monitorear, reportar y comunicar. Mucho esto pasa con las empresas públicas. Tienen que hacer sus reportes de sostenibilidad, tienen que hacer ciertos disclosures. Entonces, estar asegurando el tracking de los KPIs relevantes y comunicar lo que se debe de comunicar. Entonces, identificamos, digamos que como resumen, identificamos cuáles son los riesgos, desarrollamos una metodología para definición de riesgos. Esta, esta metodología nos sirvió para identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las ubicaciones, las operaciones que pudieran llegar a verse más afectadas, cuál puede ser el tipo de impacto, y a partir de ahí entonces lo que sigue es priorizar estos riesgos, definir qué es lo que tenemos que hacer a términos generales y definir cuáles son estas estrategias, estas mitigaciones que vamos a hacer, definir quiénes son las personas que lo tienen que hacer dentro de la empresa y seguir adelante. Y si se fijan, resumiéndolo, son tres pasos: alinear, ejecutar y sostener. Hay que alinear hacia dónde vamos a ir, hay que asegurar estar ejecutando y sobre la marcha ir mejorando. Ahora, esto era como el tema del manejo de riesgos. En este Sustainability Journey, como les decía, el manejo de riesgos, perdón, identificación, análisis y manejo de riesgos creo que es una de las bases para ir caminando el Sustainability Journey, y el Risk Management es algo mucho más reconocido y entendido a nivel empresarial. Entonces creo que es un muy buen puente para caminar en, en- para hacer este business case hacia la sostenibilidad. Ahora, quería también aprovechar y platicar un poco de las habilidades que se requieren para la sostenibilidad y de temas de carrera. En general, creo que hay tres tipos de habilidades que son necesarias en el ámbito. Número uno son las técnicas, em, análisis de datos, y creo que es algo que realmente para cualquier carrera sirve. Saber em, ingerir datos, saber procesarlos, saber qué preguntas hay que hacer y saber cómo contestarlo con el análisis de datos. En ciencia ambiental, y no me refiero a saber temas extremadamente técnicos, pero sí tener un buen entendimiento de ecosistemas, de ciclos de carbono, ciclos de agua, de, de temas selectos que se requieran. Temas de GIS, de sistemas de información geográfica. Como muchos de estos temas tienen que ver con recursos naturales, y esos recursos naturales se encuentran ubicados en el espacio y en el tiempo, tener una buena capacidad de mapear es importante. Y por último, temas de AI, temas de tecnología. Saber desarrollar herramientas, saber cómo aprovechar, saber cómo utilizar optimizaciones, automatizaciones. Una vez que, digamos, hemos entendido cómo gestionar estos riesgos, creo que una siguiente parte es la eficiencia. Entonces, la tecnología, como muy personalmente a nivel de empresa, puede llegar a ayudar bastante con este business case hacia la eficiencia, y poco a poco va moviéndose la organización en el journey. Siguiente grupo de herramientas son skills más estratégicas. Número uno, saber cómo estructurar problemas, o sea, saber qué preguntas hay que hacer, cómo se pueden responder y saber cómo ponerlas de forma tan sencilla que sean innegables. Número dos, systems thinking, entender cuáles son las interconexiones, las relaciones entre la organización, entre, entre la organización, las personas, los ecosistemas en donde operan, etcétera. Número tres, priorizar riesgos,
saber priorizar y saber cómo atacar y cuándo hay que atacar ciertos puntos, y finanzas. Eh, y creo que esa es una de las más importantes. Creo que estamos como muy acostumbrados, se los decía hace rato, estamos muy acostumbrados a pensar en que la sostenibilidad son amor y paz y tree huggers. Realmente, aquel que sepa embeber temas financieros con la sostenibilidad le puede tener un caso de negocio mucho más fuerte. Y por último son estos human skills. Stakeholder engagement, que es la capacidad de interactuar con diferentes stakeholders y hablar el lenguaje que ellos necesitan hablar para atraer a la gente a la mesa. Negociación, comunicación y ser influencia. Todo esto resumido en saber traducir la ciencia y el negocio. Y cómo esto, o sea, estos datos bastante complejos de riesgos hídricos, por ejemplo, cómo eso le va a pegar al ejecutivo y qué es lo que el ejecutivo tiene que hacer al respecto. Em, muchas conversaciones de sostenibilidad empiezan hablando de impactos. Muchas conversaciones, muchas decisiones de negocio se toman pensando en ese tema de las finanzas. Entonces, como les decía, los profesionales que sean más exitosos son los que pueden entender ambos y pueden comunicarse entre ambos lenguajes. Y ya casi terminando, quería platicar un poquito de temas de carrera. Muchas veces se piensa que los roles o los perfiles que se necesitan en sostenibilidad son ingeniero ambiental o analista de ESG, especialista en riesgos climáticos o gerente de Circular Economy, contador de carbón, etcétera. La verdad, a mí me ha tocado y lo que más se necesita son súper variados los perfiles. Tengo compañeros que son economistas, financieros, trabajo con gente de legal, tengo clientes en IT, en supply chain, en comunicación, y son personas tanto que se desarrollaron en otros ámbitos que poco a poco se han ido moviendo a sostenibilidad, como también personas que están en la función, en esa otra función, pero que tienen una relación muy importante, porque es este punto que les decía que es el que trabaja en sostenibilidad entiende que hay que buscar integrarla en todas las funciones de la organización. Y les quería dar un ejemplo. Lo platicó un poco Adrián al inicio de la sesión. Mi carrera puede llegar a verse, mi carrera profesional puede llegar a verse bastante curiosa. Empecé como biotecnólogo y luego fui management consultant, luego fui project manager, vi temas de reformulación, de rediseño de empaques, estuve trabajando en productividad, vi temas de tecnología, vi sostenibilidad y ya me enfoqué en sostenibilidad. Como muy personalmente les platico, siempre he tenido como el driver, el norte de buscar ayudar a que las personas, las empresas vean el valor y aprovechen tanto la naturaleza de la tecnología como para encontrar outcomes sostenibles. Y poco a poco como me fui centrando en esto y llegando a esto. Sin embargo, las habilidades que tengan, los perfiles que tengan, son bastante aplicables en temas de sostenibilidad. Puede que estén buscando algo un poco más técnico, está perfecto. Tengan siempre en mente que estas habilidades generales, gerenciales, siempre son relevantes. Y es solamente este pensamiento en el largo plazo y en el sistema, en el todo, y no nada más en la única métrica del revenue, del GDP, de lo que sea. Y ya por último, y creo que esto seguro lo han visto en algún momento, pero el reto de la sostenibilidad realmente no es un tema de conocimiento, no es un tema tecnológico, ya existen muchas de las soluciones. Y si bien creamos un nuevo panel solar con una nueva tecnología que es 5% más eficiente, la solución, el reto realmente está en tener un buen liderazgo, en tener buenos incentivos
y en una implementación. Y eso lo vemos o sea, eso lo podemos ver en líderes, en organizaciones, en equipos que entiendan el por qué y que entiendan lo que realmente es la sostenibilidad. Y con eso es todo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Adelante, chicos, si tienen preguntas, comentarios, digo, el grupo está también así muy variado de perfiles y son de muchas maestrías, también lo que están cursando los alumnos de esta materia, entonces creo que pudieran surgir por ahí algún comentario, duda, chicos. ¿Alguien? Se me ocurre ahorita, por ejemplo, Mau, vimos esta parte del problema del agua, pero en otros proyectos que hayas tenido, ¿cuál ha sido o el que recuerdes como más retador a la hora de la consultoría, el que decías, está para encontrarle la propuesta al cliente lo que me está pidiendo, tardamos muchísimo más y fue muy, muy retador? Algo que te acuerdes ahí, además de este que nos ejemplificaste muy claramente del agua. Em, uno buenísimo y fue más interno a la empresa en la que trabajé. La empresa se llama SWCA Environmental Consultants. Yo venía con un perfil de sostenibilidad un poquito más hacia negocio y esta empresa estaba llena de eh, ecologistas, arqueólogos, tortugólogos, murciélagólogos, no sé cómo se dice, pero perfiles extremadamente técnicos. Entonces, un parte del esfuerzo que más me tocó y fue súper retador fue encontrar el punto medio y poder llevar ciertos proyectos a cross clientes. Yo venía trabajando con ciertos perfiles, ellos estaban trabajando con personas más en temas de cumplimiento normativo, mucho en Estados Unidos. Entonces, el poder hacer este business case de decir, oye, si yo hago esta reforestación y lo hago, no reforestación, pero si hago esta restauración de un ecosistema, ¿cuáles van a ser los beneficios que yo pudiera llegar a tener como negocio? Porque a mí me va a importar hacer eso si yo lo que me dedico es hacer refrescos, porque fregados voy a ponerme yo a andar plantando arbolitos. Desarrollamos este framework que nos permite, existen ya muchos frameworks, pero básicamente desarrollamos un framework interno em, que nos permite traducir entre estas soluciones basadas en la naturaleza y los co-beneficios que tienen al momento de implementarlas. ¿A qué me refiero? Tú al momento de hacer una de estas restauraciones ecológicas, eh, beneficios que puedes llegar a tener y que puedes llegar a contabilizar, y esos incluso puede llegar a ser temas de créditos, pero ahí no voy a meter. Pero beneficios que puedes llegar a tú a tener la operación es esta infiltración de agua que les platicaba, tratamiento de agua, polinización, captura de dióxido de carbono, eliminar temas de contaminación por ruido, contaminación por luz, etcétera. Valores culturales, sociales, etcétera. Entonces, esos al final del día, si sigues cierta ruta, puedes llegar al, al dólar que le puedes sacar. Y entonces se empiezan a volver mucho más atractivas estos proyectos de reforestacioncitas que tú nada más veías porque es parte de un todo. Y al final es cómo ligas estos proyectos a tu cadena de valor, a tu producción. ¿Por qué yo debería estar haciendo esto? Pues porque si no lo hago, voy a terminar sin operar porque no voy a tener agua limpia, porque no voy a tener siquiera agua, porque no voy a tener, etcétera. Entonces, el proyecto lo que involucró fue desarrollar este modelo para poder cuantificar financieramente los beneficios de los proyectos que ya venían ejecutando mucho por tema normativo. Entonces, se empezaron a volver mucho más atractivos estos proyectos. Sería el cambio de paradigma ecológico, a lo mejor muy ecológico que tenían estas personas, versus meterle la parte que nos mencionaste de financiero, economía, ¿no? Y creo que le diste incluso hasta al social, ¿no? Que es también parte de la sustentabilidad, creo que también estaba ahí implícito en el proyecto, ¿no? Pero Sí. muchas gracias. Adriana, tienes una pregunta, adelante.
Gracias. No sé si mi cámara sí ya se abrió. Ahí Eh, está. Muchas gracias por la plática, Mauricio. Y un poco creo que ya o mucho más bien ya me respondió, porque justo mi pregunta iba por el lado de que si en las empresas hay una crisis de sostenibilidad, em, los temas de sostenibilidad por ahí mucho tienen que ver con los valores y la visión de la empresa, ¿no? Que a veces la gente en la empresa piensa que están de adorno en la pared la visión, la misión y los valores, pero en realidad los valores y esa misión es lo que hace que tome ciertas decisiones, ¿no? Eso debería de ir primero. Pero si la misma sociedad no le da un alto valor a los valores biológicos, tal vez, a veces a los sociales, le da más valor a los económicos, mi pregunta era precisamente si esa era una estrategia, ligar los retos de la sostenibilidad con la parte financiera, porque al final de cuentas, querramos o no querramos, pues poderoso caballero es don dinero, y si ya lo empiezas a ver en las empresas en términos de por qué me conviene en cuanto a rentabilidad, ingreso, etcétera, pues sería más fácil, ¿no? eh, Porque es muy romántico pensar que las empresas, como decías, lo van a hacer, lo van a tomar como lo más importante dentro de sus objetivos, metas y valores. Entonces, bueno, esa era mi pregunta, pero ya, creo que ya me respondiste. Sí, y súper de acuerdo. Y es que para mí el tema de los valores son los paradigmas que tenemos en la empresa. Y es el cómo hacemos las cosas. Misión, visión es qué queremos lograr y mal a largo plazo, etcétera. Los valores es, para mí, es cómo vamos a buscar hacer las cosas. Y eso pueden llegar a estar en un cuadro allá atrás. Eso puede ser diferente a realmente la cultura y cómo se viva en la empresa. Eh, este es un tema. Para mí, el tema de la sostenibilidad es la capacidad de ver más allá. Y entonces, y de ver más allá me refiero a ver más allá del PNL, ver más allá del estado de este estado de resultados de ahorita que vamos a dar en el siguiente Q y del siguiente del plan del año. Es, a ver, cómo tengo que yo estar operando para ser un organismo resiliente en este ecosistema industrial, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estar asegurando no estar fregándome en donde opero. Es que, perdón, se me vino a la mente una frase en inglés, crapping where you eat, basically. Entonces, puedes estar haciendo mucho dinero con tu empresa, perfecto, pero si estás acabándote los recursos naturales de en donde operas, en 5 años ya no vas a tener negocio. Entonces, ¿eso realmente es redituable? ¿Eso es cómo queremos estar operando? No lo sé. Entonces, este tema financiero y a largo plazo te permite pensar en el largo plazo de cómo vas a estar operando y cómo te conviene estar operando. Dice ahí César, o sea, no matar a la gallina de los huevos de oro. Dice César, en Sí, palabras en español, ok. sí. En, Luis, eco- adelante. Ay, perdón, adelante. pero, en economía se acostumbra a llamarles externalidades a todos los recursos naturales. Y eso es algo, pues, más un poquito para allá. Y entonces eso no lo consideramos tanto. Pero al final del día, esas externalidades que son todos los servicios ecosistémicos que estamos observando y que hemos considerado como gratis hasta el momento, resulta que no son gratis. Y resulta que mientras más produzcamos y mientras más crezca nuestro GDP y mientras más todas estas cosas, más nos damos cuenta de que el mundo es finito. Entonces, mayor valor van a tener, Y no solo es finito, sino que todo está relacionado con todo. justo. Todo impacta en todo. Sí. Muchas gracias, Mauricio. A ti, creo que Luis tenías un comentario. Ah, sí, mi pregunta era, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de las empresas realmente sí se enfocan en el desarrollo sustentable y cuáles realmente lo hacen por cuestiones de marketing o como verse, como subirse a esta ola por imagen más que nada? Em, no sabría decirte si porcentaje, y ese creo que es que les comentaba, como que la sostenibilidad ha ido evolucionando y ahorita estamos
me parece que en un turning point en el que llegamos a un punto en hace 2, 3 años en los que todo el mundo tenía sus campañas de lo que quisieras. Y la más famosa fue las campañas estas de DI, de diversidad, equidad e inclusión. Y tenías a Nike haciendo miles campañas con arcoíris y o sea, con muchísimas cosas que como que de repente le dieron para atrás. No por tirarle a Nike, no por tirarle a ninguna empresa, pero así fue como se fueron dando las cosas y muchas empresas empezaron a repensar, oye, ¿sabes qué realmente es sostenibilidad y cómo debería realmente estar pensando al respecto? Y te digo, este es un tema de recalibración que sí está pasando muy fuerte en general, decir, tengo que hacer algo que haga sentido. La sostenibilidad tiene que tener sentido. No nada más voy a hacer lo que sea moda, que es mucho de lo que pasó, voy a hacer algo que haga sentido con mi negocio, con mi modelo de negocio. Y es por eso que me tengo que enfocar en A, B y C, que se pueden ver muy diferentes estos A, B y C. Por ejemplo, en esta empresa digamos, en esta empresa de manufactura, en esta empresa que hace alimentos, el agua es un tema crítico perfecto. Entonces, evalúa tus temas de agua y ve hacia adelante y trabaja con tus temas de agua. No te estés metiendo necesariamente en temas de carbón. Si no te estés metiendo en temas de otros que no te competen y que realmente no te van a estar eh, pegando. No sé si respondí tu pregunta, no sabría decirte un porcentaje, pero temas de dientes para afuera sí me ha tocado ver bastante y para mí lo primero es decir, o sea, no, o sea, nunca se trata esto de greenwashing, nunca se trata de un tema de marketing, de vamos a presentarnos con una marca mejor. Es Para mí eso no es sostenibilidad, eso es false advertising. Para mí sostenibilidad es un tema muy estratégico de cómo vamos a estar operando. No, clarísimo, muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos? César, no sé si ibas a hablar, además de lo que escribiste, creo que vi como que abriste tu micro. ¿Alguien, alguna otra duda? Y por último, por ejemplo, cuando estuviste en la empresa de refresco, entiendo que ahí fue donde viste la parte esta de mejora de empaque. ¿Qué había ahí de mejora de empaque, Mau, en cuanto a qué estaban viendo en ese sentido en esa época? Mira, chistoso porque en ese momento esas mejoras de empaque no eran tema de sostenibilidad, cómo hacerlo más sostenible el empaque, era más por temas de ahorro. Déjame reduzco un poco la cantidad de film, déjame reduzco un poco la cantidad de empaque para traer ahorros. Sin Mm, embargo, sí pegado. puede ser considerado un tema de sostenibilidad porque pues puedo tener otro empaque, puedo tener, y al final del día ese es menos plástico que va a terminar en un landfill. De acuerdo. Sí había en su momento estrategias como para tener empaques que fueran eh, de ciertos materiales. Había uno, se están desarrollando de ácido poliláctico y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Realmente no me tocó ver mucho y no estoy seguro de qué tanto haya avanzado. Pero es que, de nuevo, no, creo que hemos sido como educados con ciertos temas que decimos, ahí está sostenibilidad, que son empaques, el reciclaje es el número uno, sí muy importante, sí, pero no es lo primordial para todas las empresas. Hay ciertas empresas cuyos modelos de negocio se prestan mucho para eso y es algo que deberían estar trabajando, pero a lo mejor no deberíamos estar ni siquiera reciclando. A lo mejor nuestro modelo de negocio debe ser tener diferentes materiales que no requieran acabar en un landfill o acabar en un reciclaje. Entonces depende de nuevo de este journey de sostenibilidad, en dónde estés ubicado y de cómo puedes ir repensando lo que haces. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algún otro comentario final, chicos? De sus trabajos que también tienen por ahí relación, de sus proyectos con los indicadores, vi por ejemplo, la metodología también que expuso por aquí Mau. ¿Alguien? ¿Nada?
Pues si no hay, Sí, hay Karen. tengo una Ah, duda. y Alfred, perdón, adelante. Mm, Digo, seré sincero, ingresé un poquito tarde, pero eh, eh, al- eh, la metodología para temas de auditorías ESG, ¿lo llevan ustedes? O sea, a lo Impact Solutions. Eh, sí, realmente no ejecutamos auditorías como tal, sino ayudamos más bien por el otro lado a prepararse para auditorías. Muchas auditorías, temas ESG, no, no existen, o sea, existen temas más como ISO o temas más Ajá, de el cumplimiento, ISO cuatro sí, mil uno, ¿no? El 14.000. 14.000. Sí, Perdón. sí. O sea, tenemos un poco los conceptos como generales y al final del día todo eso son sistemas de gestión, ¿no? Entonces se aplican bastante similar. Nosotros auditar, no auditamos. Ayudamos a preparar para las auditorías. Ah, ok, ok. Y Karen, adelante. Muchísimas gracias. Pues nada, mi comentario nada más era porque se me hizo muy interesante y justamente ahorita que el profe mencionó lo de los indicadores, dije, bueno, pues sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en los indicadores ambientales, estos sí o sí siempre tienen que estar ligados a dos factores para que puedan ser efectivos o no necesariamente. O sea, por ejemplo, cantidad de energía consumida por, no sé, por área. Entonces, o sea, yo he visto así indicadores, pero no sé si exclusivamente así deban ser o si pueden ser solamente de que energía consumida. Pero siempre, no sé, esa era como la pregunta, ¿no? Mira, creo que empezaría, por lo primero, por lo que hay que empezar es cuáles son estos temas que son materiales. Y materialidad significa cualquier cosa que pueda hacer, que pueda tener un impacto financiero. Entonces, la primera pregunta que haría es, ¿la energía es un tema material para mi empresa? ¿Sí o no? Y eso Mm. puede llegar a ser, o sea, energía por el costo, puede ser energía por eh, las emisiones de carbono, etcétera. Eh, yo creo que, o sea, si digamos que para esta empresa sí definimos que la empresa sí que la energía sí era un tema material, perfecto. Yo recomendaría a lo mejor sí verlo eh, en ambos niveles. Número uno es por unidad de producción, si quieres, y otro sería a nivel total. Entonces, ¿cuál es mi consumo de energía total y mi consumo de energía por producción? Y al fin, y eso te puede, al final, ¿para qué sirve un KPI? Para medirlo, para mejorar. Entonces, tú lo que quieres como empresa es reducir tu consumo total, pero como también quieres producir más, ahí entra la eficiencia en tu producción. Entonces, Ujú. yo sí recomendaría como ver ambos, el absoluto y el unitario. Ok. Sí, es un reto porque justo pues aumenta cada año el consumo eléctrico, pero también quieres reducir el consumo que es por convencional de la red y pues ahí ya metes lo de la eficiencia o como decías o pues renovables. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿A ti? Daniel, adelante. ¿Me escuchas ahí? Sí. Ahí sí ya. Bueno, primero que nada, Mauricio, muchas gracias por esta sesión que nos das. La verdad es que yo la encuentro muy valiosa. Eh, yo tengo una pregunta básicamente, en tu experiencia, ¿cuáles son los indicadores más valiosos para determinadas industrias? Yo sé que pueden cambiar, ¿no? Pero ¿cuáles son esos indicadores con los que uno puede enganchar a la compañía al tema de sustentabilidad, ¿no? A lo mejor hay unos que pues no les interesan mucho, en tu experiencia. Algo que pueden hacer, un ejercicio muy rápido que se puede hacer es, y esto va a aplicar mucho para empresas públicas,
buscar materiality assessment, assessment de evaluación de materialidad de alguna empresa. Busquen si quieren, no sé, Sigma Alimentos, busquen Cemex, busquen a alguien en Estados Unidos. Van a ver un mapita. Es una gráfica de XY. Ese te va a ayudar a entender cuáles son los temas que son más materiales para la empresa. A partir de ese, puedes ir a definir mucho más fácilmente cuáles son esos indicadores a los que debes estar viendo. Porque o sea, por industria incluso hay muchos frameworks que te pueden ayudar a entender cuáles son esos temas materiales para industria en general. Con ese empiezas. Si te quieres dar una idea rápida, busca, te digo, Materiality Assessment más Cemex y vas a ver cuáles van a ser sus temas, que te lo pudiera jurar que para Cemex sería algo así como, o sea, va a ser un tema de agua, va a ser un tema de energía o de carbono, etcétera. Entonces, ya que identificaste estos temas materiales, a partir de ahí, como naturalmente vas a decir, ay, pues mira, si estoy midiendo cambio climático carbono, entonces, pues emisiones de carbono. Si estoy midiendo agua, pues no sé qué. Pero al final, esto te puede ayudar también a decir, conectar con con la parte financiera. Y ese es el gancho más poderoso para mí. No es tanto como presentarle a un ejecutivo, oye, deberíamos estar midiendo A, B y C, porque son indicadores que nosotros debemos de medir para tener un área de sostenibilidad. No se trata de eso. Se trata de decir, oye, estos indicadores, si a medida que los midamos, que nos volvamos más eficientes, eso es un retorno para la organización. Y dicho sea de paso, también por ahí hay un tema de sostenibilidad. Entonces, entiende tus temas materiales, cuáles son, a partir de ahí definen los indicadores y a partir de ahí puedes hacer ese business case para la empresa. ¿Quedó Daniel? Ya no nos dijo. Creo que no lo escuchamos. A ver, no sé si me escuchan ahí, perdón, está en mute. Ahí sí Sí, ya. daba las gracias, muchas gracias. Perfecto, A Daniel. ti. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más, chicos? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Ninguno más? Si no queda ninguna duda o comentario, pues bueno, nada más agradecerte nuevamente, Mauricio, por el tiempo, por tomar ahí el extra a tus actividades para compartirnos tu experiencia y pues esta parte que tienes ahorita muy enfocada con tu negocio, ¿no? Entonces, felicidades por ello también y pues muchas gracias nuevamente por este apoyo. Te estaremos haciendo llegar el día de mañana un pequeño diploma de reconocimiento de parte también de la directora de la maestría en energías renovables y pues bueno, nuevamente excelente tarde y muchas gracias a los que pudieron asistir, también a los que lo estén viendo en video. Va. Gracias, Mu- Mau. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Adrián por la invitación. Y si alguien tiene alguna duda o quisiera platicar de algo, por favor, Adrián tiene mi correo, mi contacto, entonces con muchísimo gusto. Perfecto. Muchas gracias, excelente tarde y cerramos por aquí nuestra masterclass número 3 del curso. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas Gracias. noches. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Y